Hola a todos y bienvenidos una vez más a este nuevo vídeo. Ya sabéis que soy el filósofo de turno y bueno, pues hoy tenemos el tema del bien y el mal. Vamos a hacer una pequeña reflexión sobre los conceptos del bien y del mal a modo universal y a modo natural. Pero para llegar ahí, pues tenemos que entender cómo funcionan estos conceptos en base a nuestra mentalidad humana. Así que empecemos por ahí. Tenemos que entender que para el ser humano los conceptos del bien y el mal son algo relativo, son algo que fluctúa, son algo que está en continua transformación. Y también tenemos que entender que son construcciones mentales que utilizamos para poder estructurar y poder vivir en una sociedad organizada o también para conseguir nuestros objetivos a una manera más personal. Tenemos que entender que lo que puede ser malo para mí, como puede ser autolesionarme, puede ser sin embargo bueno para otra persona cuyo objetivo sea el suicidio. La autolesión nos va a llevar al suicidio, así que para esa persona será buena. También tenemos que analizar pues, estructuras de poblaciones o ciudades, como puede ser las antiguas ciudades guerreras, como Atenas o Esparta, en las que esos mismos guerreros tenían bajo su mando pues, familias de esclavos que se dedicaran a las labores del hogar y al cultivo de sus tierras, para que ellos pudiesen estar entrenándose en el arte de las guerras las 24 horas del día. Y esto estaba visto como algo justo y algo bueno porque esos esclavos pertenecían a las naciones y poblados que ellos habían conquistado. Y era necesario que los militantes pues, se entrenasen y tuviesen tiempo para dedicarse a la guerra. Otro ejemplo que podemos ver en cuanto a las ciudades y el modo de pensar de lo que es justo, de lo que está bien y lo que está mal, pues pueden ser esas sociedades blancas que tenían esclavos negros en América, que todos conocemos, y verdad que para esa población pues estaba bien visto que una familia blanca tuviese esclavos negros procedentes de otro lugar para trabajar para ellos, porque son ciudades que se basaban en su raza blanca. Y actualmente esto lo consideramos racismo y todos somos tratados por igual. Pero bueno, en aquellas épocas pues los conceptos de lo justo, de lo bueno y lo malo fluctuaban y eran diferentes que los que tenemos hoy en día. ¿Qué nos dice esto? Pues esto, al decirnos que son conceptos que evolucionan, que van en diferentes direcciones según la persona y según la población en la que vive esa persona, pues esto nos dice que no son conceptos inamovibles, que no son verdades como templos, que no tienen peso. Y si queremos hablar del concepto de bien y mal a nivel universal, pues en base a nuestra mente humana, no sería posible, porque no podemos establecer dos columnas inamovibles de conceptos de lo que está bien y de lo que está mal, del bien y del mal, de lo que es bueno y de lo que es malo, por el simple hecho de que no todos pensamos igual y deberían ser igual para todos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que el bien y el mal no existen, que son una creación humana de nuestra mente, pues como también lo puede ser, por ejemplo, el dinero, ¿verdad? Nosotros le damos un valor al dinero y el dinero existe, para nosotros existe y tiene un valor. Sin embargo, en base a un juicio universal de algo que está más arriba y que nos observa, pues podemos entender que el dinero no es más que papel y da igual que esto sea de color rojo y da igual que este sea de color azul o que tengan un número o que tengan otro. Sigue siendo un papel y no tiene valor. Pero claro, para nosotros sí, porque eso nos ayuda, es necesario para estructurar y organizar nuestras sociedades. Entonces, una vez que hemos entendido cuáles son los conceptos del bien y el mal en base a nuestra mentalidad humana, ahora sí que podemos entrar en el meollo que a mí me gusta, ¿no? Y bueno, hablar de ese concepto del bien y el mal a nivel universal que hemos quedado en que no puede existir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, vamos a vivir una experiencia conmigo, nos imaginamos que somos algo, ese punto que mira desde arriba, una verdad de vida que interactúa y es capaz de verlo todo y veremos pues numerosas especies viviendo en nuestro planeta, como puede ser la humana y el resto de animales, ¿verdad? Y esas especies interactúan. Y ese tipo de interacciones, ese tipo de acciones y de decisiones, pues puede ser muy diferente. Por un lado podemos encontrar acciones de simbiosis, decisiones altruistas, miembros de una especie que cuidan o protegen miembros de otra especie y no tienen por qué hacerlo. Podemos ver voluntariado, podemos ver gente que lucha por una economía basada en los recursos
y que va en contra del capitalismo libre, por ejemplo. Sí, podemos ver, yo que sé, campañas ecologistas para el bien de todo el planeta, de toda la población. Y bueno, por un lado están ese tipo de acciones y por otro lado están otras acciones o interacciones, pues como pueden ser pues lo que todos conocemos, ¿verdad? Asesinatos, violaciones, maltratos psicológicos o físicos. Podemos ver especies que se alimentan de las crías que no se pueden defender de otras especies y a lo mejor pues ese alimento no va a ser nutricionalmente óptimo o no tendría mucho sentido, pero bueno, básicamente vemos un tipo de acciones y otro tipo de acciones y podemos sacar características en común. Como hemos dicho que el bien y el mal no pueden existir en base a un juicio universal, lo que encontramos es que existen dos caminos. Un camino constructivo que va en armonía con el sentido de la vida y un camino, por decirlo de alguna manera, destructivo y que se aísla, que va en contra de lo que sería el sentido de la existencia y de la interacción de la vida. Y bueno, para meter estos ejemplos dentro, pues sí, vamos a hablar más. Podríamos ver que ejemplos de interacción armónica y de acciones en armonía con la vida, pues puede ser esa simbiosis o esos comportamientos altruistas o como bien dije, esas sociedades que reciclan, que se preocupan por los recursos, que consumen con moderación y responsabilidad, ¿sí? Y podemos ver otros tipos de ejemplos de acciones que van con el camino de la destrucción y aislamiento, que no van con el mismo sentido de la vida, pues que pueden ser esos asesinatos, esas violaciones, esa corrupción, ¿verdad? También puede ser un ejemplo que me gusta mucho, ese abuso de poder para buscar la beneficencia de esa misma persona sin que sea necesario para la supervivencia. Cuando yo abuso del poder para el simple beneficio propio, estoy yendo en contra de un camino global de cooperación. Me estoy aislando del resto para sacar beneficio de los demás, no importa qué. Y bueno, pues un ejemplo para terminar, otro ejemplo más, pues podría ser, por ejemplo, cuando una especie está sobrepoblada y eso altera el equilibrio del ecosistema del planeta, pues también sería pues un camino de interacción destructivo. Así que, como conclusión, mi opinión y mi punto de vista es que el bien y el mal son conceptos que no existen, están creados dentro de la mente humana para el propio beneficio del ser humano y nos es de gran valor saber que son creaciones pero que no son una realidad. Son elementos y estructuras mentales que necesitamos y son necesarias para sobrevivir y organizarnos, como también sería el dinero. Y bueno, que sin embargo podemos, en vez de hablar de bien y mal, como no existen, a nivel de juicio universal podemos entender las cosas como constructivas y en armonía con el sentido de la vida y destructivas o aislativas. Y bueno, estas son las conclusiones que he sacado sobre el tema. Quiero que sepáis que en principio las ideas yo las tenía muy claras en mi cabeza, pero a la hora de exponerlos y de exponerlas y de soltar así verdades como templos, pues he tenido que trabajar mucho, he tenido que cambiar muchas palabras porque mi intención es que este mensaje llegue con una información clara y no es un ataque en contra de vuestra mentalidad. Este es mi canal y yo aquí digo mi opinión, pero ya sabéis que espero que esta información os haya servido de algo. Yo he aprendido mucho con este vídeo y aprendería muchísimo más si interactuáis conmigo pues con los comentarios o ya sabéis, me mandáis un WhatsApp, me llamáis los que me conocéis y nada, pues eso es todo, que muchísimas gracias a todos y que nos veremos en el próximo vídeo, que no sé todavía de qué va a ser, pero bueno, que allí nos veremos, que un abrazo a todos.